Muy buenos días a todos y doy gracias a Dios por otra oportunidad que tenemos de compartir su palabra el día de hoy y seguir hablando de lo que comenzamos ayer, hablando de la excelencia. Y vamos a estar hablando de esto cada día de la capilla esta semana, con la ayuda de Dios, aprendiendo cómo es que podemos nosotros vivir como seres excelentes y cómo es que podemos nosotros hacer lo correcto frente a la realidad de lo que Dios nos llama para su excelencia y su gloria en sí. Entonces vamos a orar y tomar un minuto para pedir que Dios nos ayude a entender, a captar bien y a poder poner en práctica estas cosas. Y de ahí vamos a comenzar la capilla de hoy. Oremos. Nuestro amado Padre, te damos gracias por otro día de la vida. Gracias por el sol y por la brisa. Gracias por el aire que podemos respirar, por la comida que nos has provisto el día de hoy. Gracias por la salud y por la seguridad que tenemos tanto en nuestros hogares como en tus manos en sí. Gracias que tú eres el Dios soberano que está trabajando en todo, a través de todo, para cumplir tu propio propósito y para cumplir tu santa voluntad. Ayúdanos, Dios, a vivir tranquilamente frente a la realidad de nuestras circunstancias alrededor y a poder seguir aprendiendo cómo podemos hacer lo correcto para agradecerte y para vivir en santidad y en excelencia para tu honra y gloria. Dios, sigue haciendo en nosotros este proceso que ya comenzaste hace tiempo, que ya comenzaste en nuestro momento de salvación. Sigue haciendo tu voluntad en nosotros, haciéndonos, conformándonos a tu imagen y a tu santa voluntad. Que tú estés honrado y glorificado en el tiempo de nuestra enseñanza hoy. Oramos en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ayer hablamos de la excelencia bíblica y la definimos de esta forma. La excelencia bíblica es vivir y hacer con diligencia y distinción. Y hoy vamos a ampliar esta definición un poquito para seguir en nuestro aprendizaje. La excelencia es la calidad de ser destacado de los demás por vivir y hacer con diligencia y distinción. Entonces es la capacidad, la calidad de ser destacado de los demás por vivir y hacer con diligencia y distinción. Como vimos ayer, ser excelente es buscar ser lo que ya somos por la gracia y la excelencia de Dios. Es llegar a vivir de la forma virtuosa que Dios nos manda y nos prepara para poder hacer a través de su Espíritu Santo. Entonces, es llegar a vivir de una forma virtuosa, de la forma virtuosa que Dios nos manda a vivir y nos prepara para poder hacer a través de su Espíritu Santo. De otro lado, es ser excelente, es ser único o ser diferente que los demás y lo común. Es vivir aparte de las normas como una cosa, es vivir aparte de las normas de la sociedad o aún diferente de los demás creyentes. No uso esta frase aparte de las normas como una cosa de vivir fuera de las reglas, sino es no complacerme con las expectativas de la gente y no contentarme con las cosas como son. Es buscar ser lo mejor que puedo por la gracia de Dios en cada y en todo aspecto de mi vida. Entonces, es no contentarme con lo que ya está pasando en la vida, es no complacerme en simplemente hacer lo que es conforme a las expectativas de los demás, pero es buscar hacer lo mejor para la gloria de Dios. Pensando de esta forma, ser excelente como Dios es excelente abarca un tema muy amplio y muy claro en la Biblia, que es la santidad. Tanto la excelencia como la santidad requieren que vivimos y hacemos con diligencia y distinción y que vivimos diferente de las cosas a nuestro alrededor. Ambas, la excelencia y la santidad, sirven como atributos divinos de excelencia que se aplican a sus demás obras y demás atributos de Dios.
Dios es completamente excelente, es único en su poder y obra, como vimos ayer. Pero también Dios es completamente santo, es apartado de todo lo malo y aún es apartado de toda su creación. La santidad de Dios y el llamado a Israel a ser santo es un tema a través de todo el Antiguo Testamento. Dios se presenta como el Dios de absoluta pureza moral y de perfección. Y Dios llamó a Israel a vivir de esta forma distinta como Él. No fue un llamado simple para apartarse del malo. Fue un llamado para reflejar la gloria y la pureza de Dios en todo. A través de su ejemplo, las naciones podían ver quién es Dios y qué requiere Dios de cada persona. Entonces, el Antiguo Testamento nos presenta el Dios santo, y esto fue el llamado de Dios a Israel. Por eso les dio la ley, para que vivieran vidas santas, no para su salvación, sino para mostrar la gloria y la grandeza de Dios, la excelencia de Dios. El llamado para los creyentes en el Nuevo Testamento es lo mismo. Somos llamados a ser santos para reflejar la gloria y la santidad de Dios. Nos ha cambiado por nuestra redención y no somos hijos del mundo, ahora somos hijos del Rey y debemos vivir así. El llamado es para vivir en santidad, en la santidad que Dios ya nos ha dado. No necesitamos buscar la santidad en el sentido de encontrarla, necesitamos buscar la santidad en el sentido de vivirla, porque ya Dios nos ve como santos por la obra de Cristo. Ya Dios nos ve en nuestra excelencia porque Él es excelente y su obra es excelente. Por esto, cada carta de Pablo está escrito a los santos de las varias ciudades. Vemos en Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, cosas así, que todas las cartas se escribían a los santos de tal ciudad. Porque Dios ya dice que somos santos por su obra en nosotros. Y aunque el mandato es claro, sed santos, el proceso es difícil. Es uno de apartarnos de nuestros deseos y pasiones y adoptar lo que realmente agrada a Dios, vivir según sus expectativas, según su excelencia. Y lo hacemos por vivir en la misma santidad como nuestro Dios. Ser santo involucra vivir diferente que lo normal y lo aceptable. La cultura mundana dice que muchas cosas son aceptables. La pornografía, el materialismo, el alcoholismo, la adoración de personas, el plagio, la mentira, muchas cosas que son comunes en nuestra cultura mundana que son aceptables, son normales, aún hasta que se ven como cosas buenas y correctas. Y aún muchos cristianos hoy en día no viven de una forma distinta que el mundo. Muchos cristianos caen en ese mismo lazo que andar y vivir y pensar y hacer como si aún Dios no existiera o como aún la santidad de Dios no les fuese nada. Sin embargo, un creyente no santo es una contradicción completa, es una locura total. Un creyente que no vive conforme a las expectativas de Dios, realmente la Biblia dice que no es creyente, porque todavía no ha sido redimido y cambiado por la obra santa de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, si queremos ser excelentes, debemos vivir en santidad. Si queremos ser excelentes, debemos vivir en santidad. A este fin les invito a que vayan conmigo al libro de Primera de Pedro y capítulo 1. Primera de Pedro y el capítulo 1, y estaremos esta mañana considerando los versículos 13 a 16. Tenemos un punto principal que queremos rescatar, que se ve a través de dos verdades, pero el punto principal que queremos grabar esta mañana en nuestras mentes es que la excelencia bíblica es vivir de una forma que muestra la santidad de Dios en todo lo que la persona es y en todo lo que la persona hace. La excelencia bíblica es vivir de una forma que muestra la santidad de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Leen conmigo lo que dice el texto allá en 1 de Pedro, capítulo 1 y los versículos 1 a 13 a 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es un mandato claro, es un mandato simple, pero es un mandato que es difícil muchas veces poner en práctica, ¿no es cierto? Es un mandato que nos cuesta porque hay que dejar de hacer lo que nos es normal, común, bueno, aceptable, para seguir lo que Dios realmente nos dice que debemos seguir y hacer. Primeramente vamos a tratar con el versículo 16 para poner el fundamento. De allá volvemos a los versículos 13 a 15 para ver cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Primeramente en el versículo 16 vemos que ser santo significa exaltar a Dios como soberano. Ser santo significa exaltar a Dios como soberano. 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y allí Pedro coge de varios textos en el libro de Levítico donde hay ese mandato mismo a los israelitas que debemos ser santos porque Dios es santo. Pero noten así, la santidad no viene de cumplir una lista de requisitos o evitar algunas cosas como muchas veces pensamos nosotros. Es la separación de las cosas pecaminosas con el fin de ser como Dios en todo. Simplemente cumplir con una lista de requisitos como asistir a la iglesia, dar ofrendas a la iglesia, leer mi Biblia. Esto no implica que soy santo. También evitar algunas cosas como no miento, no hurto, no robo, no mato a la gente. Estas cosas no implican tampoco que soy santo. Es separar de las cosas pecaminosas con el fin de ser como Dios en todo. Pablo lo dice así en los libros a Timoteo, en 1 de Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La fornicación, la mentira, el engaño que habla allá en 1 de Timoteo 6, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es huir y también seguir. En 2 de Timoteo 2 dice en el versículo 15 y en el versículo 22, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, el obrero aprobado, uno no tiene de qué avergonzarse, entonces no está haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, pero también usa bien la palabra de verdad. Tiene un lado negativo y un lado positivo. También dice igual en el versículo 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces, no es solamente evitar, ni tampoco es solamente cumplir, es hacer las dos cosas a la misma vez. El tema unificador de la Biblia es la santidad de Dios. Dios siempre hace lo bueno y lo perfecto y a la misma vez es separado del pecado, sin mancha y sin culpa. Eso debe ser mi meta diaria también. Hermanos, para ser santo necesitamos conocer a Dios, porque Dios es santo, dice el texto así, ¿no? Dice, sed santos como Dios es santo. Si vamos a ser santos, debemos conocer a Dios. Como dice Dios a Josué en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley para que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué dice Dios a Josué? Le dice, pon en tu mente este libro de tal manera que nunca apartarás de ella, que nunca dejas de meditar en esta palabra, que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la palabra. Así solamente por conocerle a Dios a través de su palabra puede él tener la promesa de tener éxito, porque Dios está con él donde quiera que vayas. También el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si no conocemos a Dios a través de su palabra, no podemos ser santos, no podemos ser excelentes. Si no nos metemos en la profundidad de la palabra de Dios, cada día, cada hora, cada minuto, si no estamos guardados y rodeados por la palabra de Dios, no podemos ser santos ni podemos conocerle a Dios correctamente. También la conformidad a las reglas no es santidad, porque vemos claramente en el libro de Isaías cómo es que Israel hizo conforme a las leyes de Dios, pero no estaba conforme a las leyes de Dios en su corazón. Aunque hizo lo correcto, no era un pueblo santo. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué triste este comentario sobre Israel en el tiempo de Isaías, pero me pregunto, ¿es el mismo comentario que Dios daría de mi vida? ¿Es el mismo comentario que Dios daría de las vidas de nosotros que vivimos hoy en día? Que aunque nos acercamos a Él con nuestras bocas y aunque con nuestros labios le honramos, nuestros corazones están muy lejos de Dios. Nuestros corazones no están haciendo conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Así también la santidad requiere cambios, pero cambios que vienen de un cambio del corazón, no un cambio de simplemente viene por cumplir con los requisitos de la vida. Es un cambio que viene desde adentro, es conformar nuestros corazones a la santa voluntad de Dios, no simplemente hacer lo que pensamos que Dios quiere que hagamos. Y la medida de nuestra santificación así no viene de cumplir ninguna lista, pero de la proximidad de nuestros corazones a la estatura, a la medida de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Pablo en Efesios 4:13. No podemos declararnos santos hasta que vivamos de una forma íntima, netamente correcta ante Dios. Y no debemos enfocarnos en lo que perdemos por evitar o renunciar al mundo, porque nuestro enfoque es lo que recibimos por ser como Dios. Sí es cierto que hay cosas que perdemos por ser santos, pero son cosas terrenales, no son cosas eternas. Recibimos la paz de Dios, recibimos aceptación de Él, recibimos gozo, redención, justificación, salvación por Él. ¿Cuánto más importantes son estas cosas que las cosas que perdemos así? Y aunque es una forma graciosa de pensar de esto, quizás pensamos de un joven que recién va a casarse así. Un joven el día de su boda, ¿en dónde está su enfoque? Cuando sale su novia para pasar de frente de la iglesia o para pasar de frente del juez para casarse recién, ¿dónde está la mirada de este joven? ¿Dónde está su pensamiento? No está pensando de todas las damas que ahora en adelante no va a poder salir con ellas. No está pensando, pero ¿qué pasaría si en algún momento conozca a una dama más agradable o más bonita que la mía? Ni le importa nada de esto.
La única cosa que le importa en este momento es su novia y es conocerle a ella de una forma más perfecta en sí. Y esta misma imagen debe ser la imagen que capta nuestra visión cada día de la vida. No estamos pensando, no estamos captados por lo que perdemos por seguir a Dios, por lo que no vamos a poder disfrutar por habernos hecho santos como Dios es santo. Si no nos enfocamos en lo que Dios realmente es y lo que Dios nos da. Entonces, así teniendo la base de que debemos ser santo significa exaltar a Dios como soberano. Allí podemos definir claramente que ser santo significa crecer para ser como este Dios soberano. Los versículos 13 a 15 nos enseñan que ser santo significa crecer para ser como Dios, como el Dios soberano. Y esto involucra la preparación del mente. Ven así lo que dice allá al inicio del versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Involucra la preparación de nuestras mentes. La mente es el campo de la batalla donde normalmente estamos vencidos. Porque lo que pensamos muy antes de hacer lo que pensamos es lo que vamos a hacer al final. Lo que pensamos es lo que capta nuestra atención y lo que nos lleva hacia lo bueno y lo malo. Es la área más difícil y más importante porque nadie puede ver directamente lo que pienso normalmente. Solamente Dios sabe los pensamientos de mi corazón. Solamente Dios realmente conoce cómo soy de adentro. Y de ahí, por esto, Pedro comienza con esto. Ceñid o captad los lomos de vuestro entendimiento. No debemos dejar que haya puntos flojos en nuestra mente o nuestra manera de pensar. No debemos dejar que haya momentos en que la mente vuele por sí mismo. Debemos captar estas cosas, guardar nuestras mentes para que podamos pensar para ser como Dios. También involucra la disciplina. Sigue el versículo 13 diciendo, y sed sobrios y velad, dice 1 de Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no como gatito bonito, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo es un león rugiente? ¿Es un animal agradable? ¿Es un animal amable? No, cualquier cosa que se pone en su camino va a comer. Y así es el diablo. El diablo anda buscando devorarnos. Y te pregunto, ¿cómo reaccionarías por saber que un león estuviera caminando por las calles cerca de tu casa? ¿Estarías saliendo de casa nomás para hacer lo que sea? ¿Estarías saliendo ya gritando en la calle, haciendo toda la bulla, toda la vida normal, como si no fuese nada? Por supuesto que no. Y hermanos, debemos entender y debemos reconocer cada día que vivimos en el territorio de nuestro enemigo, no vivimos en el mundo de Dios todavía. Aunque Dios es dueño de este mundo por ahora está bajo el reino del pecado y de Satanás. Y por eso necesitamos ser sobrios, vivir con sabiduría, porque si no estamos prestando atención a las cosas de la vida, tanto en la mente como la vida alrededor, vamos a estar vencidos muy antes de aún comenzar en la batalla. Después dice en el versículo 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Involucra la preparación de la mente, involucra la disciplina y también involucra la expectación. Debemos estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la expectación de que venga pronto, debemos prepararnos. No debemos estar andando como lo que sea, debemos ser como estos hijos en casa que saben que pronto vendrá mamá de su trabajo, pronto vendrá mamá del mercado y debemos hacer las tareas en orden para que nos encuentre haciendo las cosas correctas cuando venga. Debemos hacer la preparación. Tenemos ya la gracia necesaria para prepararnos. Como vimos ayer, no es cuestión de buscar la excelencia por nosotros mismos, porque Dios ya nos ha dado de su excelencia todo lo que necesitamos para ser excelentes. También tenemos ya la gracia necesaria para ser santos. Y más, la victoria ya es segura y no necesitamos preocuparnos en sí. Por ahora
Sigamos siendo vencidos de vez en cuando por el pecado, pero la victoria final ya es segura. Y tenemos esta esperanza que pronto vendrá y el conocimiento de su gracia será más completo, y esto debe ayudarnos cada día a seguir adelante en la búsqueda de la santidad. También al final involucra el cambio de vida. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como hijos obedientes es un cambio de vida. Es no vivir como vivíamos antes de la salvación. Antes de la salvación éramos esclavos del pecado. Teníamos un amo tremendo, un amo terrible que es Satanás. Pero ahora vivimos como Dios nos declara, somos hijos de Él. Somos hijos del Rey. Hemos sido adoptados no solamente como residentes en su palacio, sino como hijos del Rey. Y debemos tener diferentes metas, diferentes relaciones, diferentes palabras, diferentes pensamientos, diferentes acciones, diferente todo. Porque ahora pertenecemos a Él. Y en sí somos también embajadores de su reino. Somos ciudadanos de su ciudad y vivimos bajo sus reglas. Y por esto debemos hacer todo diferente conforme a sus expectativas. Eso se evidencia por crecer para ser más como Él. No simplemente por evitar ciertas cosas, acciones y pensamientos. Debemos crecer para ser más como Él. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos estos deseos siendo ignorantes, sino como aquel que os llamó es santo, como aquel que nos adoptó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así es la clave, no solamente evitar, pero hacer. Por estar expuestos a la palabra, tendremos más sed y más hambre de la palabra de Dios y seremos transformados para ser más como Él. Hermanos, no hay distinción entre lo sagrado y lo secular. Lo sagrado y lo secular son definiciones terrenales, pero somos hijos de Dios. Todo lo que nos pertenece, todo lo que nos compete, todo lo que somos y lo que hacemos es por y para Dios. Punto. Todo lo que soy y todo lo que hago debe ser transformado por la obra de Dios en mí. Y al final lo que decimos de la palabra debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Así, hermanos, ser santo involucra o significa exaltar al Dios soberano. Y ser santo significa crecer para ser como este Dios soberano. No caigamos en la hipocresía, pensando que ya hemos logrado lo que debemos ser. Esto es una tontería total. Nos falta mucho todavía, pero por su gracia y por su excelencia podemos comenzar el proceso y podemos continuar de ser conformados más y más y más a su excelencia, a su santidad, a su imagen. Podemos mostrar la santidad de Dios por todo lo que somos y todo lo que hacemos, porque Dios nos ha dado todo lo que compete a la vida y la santidad a través de su palabra y a través del ejemplo de Jesucristo. Tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir en santidad. Somos llamados a ser santos. El llamado es claro. La razón es clara. El proceso es claro. La meta es clara. Ahora simplemente nos toca vivir como Dios es y mostrar la verdad de nuestro Dios excelente y santo. Hermanos, si queremos ser excelentes, si queremos mostrar excelencia en nuestras relaciones, en nuestra moralidad, en nuestro trabajo, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, comienza este proceso con la santidad, con rendirnos ante Dios y abrir nuestros corazones, pensar y meditar en su palabra, examinar nuestros corazones de una manera muy profunda para ver realmente, ¿estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy pensando conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy queriendo hacer, mis deseos son conformes a la palabra de Dios? Si somos honestos, la respuesta en cada esta área es todavía.
No digo que realmente deseas ser como Dios, digo realmente eres como Dios. Y todavía no somos como Dios. Entonces debemos exaltar a Dios por verle como el Dios santo, por mostrar en nuestras vidas la santidad de nuestro Dios. Allí podemos comenzar y tener la fuerza y la fortaleza, la capacidad para poder seguir adelante en la búsqueda de la excelencia. Dios, haz tu trabajo en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a humillarnos ante ti, a poder ver realmente cómo somos, no a confundir o engañarnos pensando que ya hemos logrado lo necesario, porque no hemos logrado nada todavía. Si no fuese por tu obra en nuestras vidas, estaríamos perdidos. Pero tú nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la santidad, y nos has dado toda la riqueza de nuestro Señor Jesucristo para poder ser conformados a tu imagen. Dios santo, haznos santos. Haznos vivir conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, para que seamos hermanos, hermanas, creyentes excelentes, marcados por la excelencia y por la santidad, como tú eres marcado por la excelencia y la santidad. Que seamos para tu honra y gloria. Oremos en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo.